Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Kintsugi capítulo 13. Inframundo parte 2. En lo profundo de los confines septentrionales del inframundo, cerca de Coquitus, no era la primera vez que Hefesto recordaba. Incluso en las dolorosas aguas del río ardiente, sus pensamientos fluían sin impedimentos. Emilia había estado tan vacío, y en muchos sentidos, aún lo moldeaba. Emilia siempre había necesitado una razón, algo que impulsara su oxidado yo. Sin embargo, el Hefesto anterior tenía el impulso de crear, una pasión que se había fusionado con la venganza por las injusticias cometidas contra él. El tártaro le había abierto los ojos y, en muchos sentidos, le había recordado. Su antiguo yo había muerto por completo. Sin embargo, ¿qué camino seguía? ¿El del dios Hefesto o el de Emilia? Siempre había dado por sentado que no importaba. Sin embargo, había dicho lo mismo de Hera, solo para que se le demostrara que estaba equivocado. De alguna manera, el pozo infernal había aliviado esa parte de él. Emilia estaba muerta. El viejo Hefesto estaba muerto. Esta nueva vida ya era suya, y solo podía recorrerla. Pero ¿cuánto de ella había vivido realmente? Las palabras de Palas solían quedarse con él, resonando una y otra vez mientras nadaba. En muchos sentidos, el titán desconocía su situación. Sin embargo, en otros, su experiencia la superaba, con una sabiduría que la igualaba. Aún no sabía dónde quería que estuviera esta vida, pero sí sabía esto. Era hora de dejar de rehuir todo, aunque era más fácil decirlo que hacerlo. Después de todo, él estaba allí para liberar a los espíritus que habían quedado atrapados por la razón que fuera, pero que estaban escondidos en lo que básicamente era su cobertizo en los reinos mortales. Autosacrificio, sin importar el precio, como siempre. ¿Cómo cambiaron las cosas, pero siguieron igual, eh? Aunque hay una diferencia, pensó. La voz de Stick seguía martilleando, hurgando en sus pensamientos como una gallina. Sin embargo, había otra voz, sensual y profunda. Lo impulsó a seguir adelante. Ella debería estar a tu izquierda una vez que salgas de mis aguas, Atirma. La palabra para juguete. Su opinión sobre él importaba poco. Era libre de bailar en sus delirios de una forma u otra. A diferencia de Styx, ella era de mayor utilidad para localizar a los demás. Disculpe. Su cabeza emergió de las llamas abrasadoras. Su tono azul resultó ser menos restrictivo de lo que suponía. Después de todo, se comparaban con la oscuridad amenazante que envolvía su visión. ¿Qué? ¿Cómo? La voz de Hades resonó en la cámara. Los árboles podridos y el suelo sucio quedaron sumidos en su sombra. Hefesto sonrió con sorna. Entonces, tenía razón, pensó. Así parece, admitió Styx. Hades mantenía su pequeña situación en secreto. Ocultaba cada uno de sus movimientos. Esto tenía un beneficio, uno que aprovechaba al máximo mientras una mano transparente señalaba más adelante. Las orillas en las que se encontraba eran bastante desoladas, abandonadas tanto por el monstruo como por el alma. El punto más al norte del inframundo. Podía sentir un aire gélido que no había en ningún otro lugar. Se precipitó, corriendo hacia la cima del reino. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que te dejaré hacer lo que quieras? Un estruendo atronador resonó mientras el suelo temblaba a su alrededor. De entre las sombras surgió el más leal de los secuaces de Hades. Almas humanas, criaturas monstruosas, y una furia. Se mantuvo firme, con una expresión frenética en los ojos mientras su sonrisa se ensanchaba. Un látigo se cerraba alrededor de su brazo, con las espinas clavándose en la piel del monstruo. Sus ojos eran de un amarillo pútrido, sus dientes humanos y agrietados. Su rostro también tenía algo de humano, al igual que su cuerpo. Pero no había nadie que pudiera compararse con su piel gris piedra, arrugada como el cuero. Su espalda albergaba un par de alas, de estructura similar a la de un murciélago. Parecía que las palabras eran en vano, pues su sonrisa se ensanchaba al tiempo que el vapor escapaba de su boca. Su cabello rizado, negro como el aceite, se enroscaba alrededor de sus ojos. Ella sacudió el brazo y el látigo crujió, astillándose en el suelo. Un respiro.
El vapor escapó de su boca, el calor se le escapó por las comisuras. Su voz resonó en el silencio. Apartarse. Un siseo chirriante, como un látigo que le golpeaba la cara. Un sutil cambio, y el petardo falló. Era fuerte, un poderoso símbolo de la autoridad de Hades. Para los demás monstruos, no era más que una imagen borrosa. Un símbolo aullante de tormento implacable. Gracias. Uno que se detuvo en seco. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator. Si escucha este audio en otro canal, solo lo copiaron y pegaron ayudándonos a crecer más. Él le sujetó el cuello con la mano, observando su rostro que resoplaba. Ella estaba prácticamente ingrávida, sus garras desgarrando sus manos. Siseó de dolor al ver cómo sus garras sangraban, solo para burbujear por el calor que generaban. Y lo lamento. Quebrar. Le aplastó la laringe, cerrando el puño sobre la piel y el hueso. Ella se desplomó, jadeando. Y la misericordia no tiene cabida aquí. Pero lo pediré una vez más. Su talón metálico aplastó la cabeza de la furia que se encontraba bajo él. Una demostración de fuerza para los monstruos circundantes. Sus ojos brillaron mientras las llamas lamían sus brazos. Docenas y docenas de espadas saturaron el aire a su alrededor. Hazte a un lado. Goteo. El sonido de las gotas llenó el aire, condensación del calor de Hefesto y el frío de Cocito. Un instante antes, todos corrieron hacia él. Un instante antes, todos fueron ensartados. Algunos pudieron soportar la velocidad de las espadas, otros solo se hundieron profundamente. Poco importó. La misma misericordia concedida a la furia los enfrentó de frente. Sus manos se llenaron con un par de espadas que les resultaban familiares. Un par, dos pares, e incluso un tercero. Un arco vertiginoso que cortó lo último que quedaba. En cuestión de instantes, la orilla se llenó de una lluvia de polvo dorado. Los restos de los monstruos regresaban a su foso. Maldito seas. Las sombras permanecieron, pero no necesitaba ver a dónde iba. La atracción entre hermanas trascendía las autoridades, por divinas que fueran. Sintió un par de brazos alrededor de su cuello, con carne y todo, el dolor punzante que le picaba al tocarla. Eso es, Atirma. Un poco más al norte. Parecía disfrutarlo todo, cada nueva sensación. La forma en que sus dedos se hundían en sus hombros, intentando arrancar la sangre que había debajo. Aún así, se mantuvo diligente en su vigilancia impuesta, su cuerpo flotando tras él mientras se aferraba a él. Al igual que el estigio, él podía y sentirla, a falta de una mejor expresión. Él sabía que ella aún no podía percibir esta conexión, porque si la percibía, no habría forma de que lo dejara vivir con ese conocimiento. A pesar de sus tendencias malignas y sádicas, el pobre espíritu ansiaba contacto. Incluso lo ansiaba. Por eso se molestó en dejarla salirse con la suya y decir hasta ahí. Por eso Styx permaneció en silencio. La oscuridad comenzó a disiparse a medida que se acercaban a la orilla helada. La costa de Cocito es una de las pocas zonas del inframundo donde Hades tenía poca autoridad. Las sombras se desvanecieron, solo para ser reemplazadas por picos de hielo, cuyos cristales vibraban con el leve sonido de un lamento. Innumerables expresiones sin rasgos distintivos se sumían en ellas, gritando. Sintió un par de dientes roerle el hombro antes de dispersarse, acompañados del dolor punzante. Ni lo pienses, dijo Styx extendiendo la mano. Estas no son almas. Son ecos, las lamentaciones abandonadas de quienes se purificaron para una nueva vida. Arrojados aquí sin pensarlo dos veces. Su palma descansaba sobre el hielo, y el vapor emanaba del contacto. Su aliento se empañó al impactar con el frío, pero por dentro estaba tan cálido como siempre. Un beneficio para su condición. Hizo que la ausencia de Ifrit en su interior fuera aún más impactante, como un espacio que ya no podía llenarse por sí solo. El cristal se derritió y los gritos cesaron. ¿Debería haberme molestado? Se preguntó Hefesto. Siempre vuelven. Llamarlo río era y extraño. Al igual que el Flegetonte, no era agua en movimiento. Toda la zona era como un invierno interminable. Las almas que gemían creaban una imitación de un río, fluyendo por la gélida superficie. Cuanto más gemían, más frío parecía hacer. Al volverse hacia la voz, se encontró con lo que supuso que era Cocytus. Vestida, por suerte. Su cabello se estremecía, brillando con su brillo plateado. De su frente surgían dos cuernos, doblados y elevados. Era más alta que sus hermanos, y su complexión también era ligeramente más ancha.
El quitón que la envolvía apenas disimulaba sus anchas caderas y piernas gruesas. Pero, independientemente de su belleza física, no empañó su expresión. Ojos apáticos, rasgos demacrados que te hundían, y extrañas marcas grabadas en sus labios y garganta. ¿Cocito? Preguntó Hefesto. La mujer hizo una reverencia. Señor Hefesto. Mi hermana me ha contado mucho sobre usted. No todo es bueno. Me lo imaginé, murmuró, pero ya sabes por qué estoy aquí. Sí. ¿Me permitirás romper tus cadenas? Ella inclinó la cabeza. Incluso con su imponente 1,95 m, ella le sacaba una cabeza. Lo miró con el pecho inmóvil. No. Muy bien entonces. El derecho a elegir era importante. Flegeton era diferente. La púa en su pecho era un peligro que no podía ignorarse. Coquitus, sin embargo, era... ¿Siempre estás tan absorta en tus pensamientos? Sus ojos se clavaron en los de ella. El extraño brillo los hacía parecer centelleantes. Sus ojos tenían poco color, apenas perceptible al mirarlos, pero tenían un tono de blanco diferente. Mis disculpas, dijo Hefesto. Me he quedado más tiempo del previsto. ¿No quieres saber por qué te rechazo? No es asunto mío. Rechazas. Te lamentas. Ignoras. Ella colocó su mano sobre su cabeza, temblando ligeramente ante el tacto. Siento incontables gritos dentro de ti. Sus ojos comenzaron a tomar color. Lo que antes era blanco se volvió dorado. Su ilustre cabello blanco como la nieve se tornó castaño oscuro. Se encogió, su figura se retorció hasta coincidir. ¿Por qué tomas su forma? Su voz solo tembló un poco, pero el rostro de Hera se inclinó cuando lo miró. La forma que ves nace enteramente de tus propios lamentos. De tu dolor y tus penas que no puedes soltar. Si es a tu madre a quien ves, veo que no necesitas explicaciones. Por supuesto que no, suspiró Hefesto. Soy consciente de mi decepción. No necesito recordatorios. Ella parpadeó. ¿Y entonces qué pasa con el niño al que tanto evitas? Sintió un ligero hormigueo en la columna. ¿De la responsabilidad que ignoras? Su mirada se agudizó al ver una forma diferente. La familiar figura de la ninfa niña. Ella no es hija mía, dijo Hefesto. Verdadero. La voz que salió de Cocito no era la de un niño. Pero era la misma. Hefesto suspiró. Tenía sus sospechas. Pero esto lo demuestra. Pero ambos sabemos que Estiforma no es un niño. Y Sabi sí. Los derechos de sus líneas ley. Te los dejó el día que le cortaron el árbol, pero lo ignoraste. Lo lamentas, lo aborreces. Una vez más, la imponente figura de Coquitus, con sus cuernos, se alzó ante él. Sus ojos, esta vez de un tono turquesa, se inclinaron hacia él, y sus narices se rozaron con un beso humeante. ¿Deseas salvarme? Susurró, torciendo el rostro mientras se daba la vuelta. Entonces acepta aquello que evitas, y yo te lo permitiré. Él frunció el ceño. ¿De qué sirve? Entonces, ¿lo eludirás? ¿Como siempre lo has hecho? Coquitus parpadeó, observando la figura que acababa de aparecer entre ellos. Parpadeó, mirando fijamente a los ojos del diminuto Whis. La figura no habló. No podía. En cambio, soltó una pedorreta. Literalmente. La pequeña fruta golpeó su pierna y se convirtió en polvo en el mismo instante. Se aferra a ti con tanta fuerza. Whis era firme en su deseo por ti, me confunde. No puedo aceptar la responsabilidad de esas vidas, susurró. Coquitus suspiró y su pecho se expandió como si hubiera tomado su primer aliento. Oh, susurró, el tuyo sabe tan dulce. Especialmente cuando te mientes a ti mismo. Sus ojos danzaban al ver las imágenes de lo que Hefesto ya había hecho. Su río refleja los lamentos de quienes lo visitaron, hasta la médula del alma. ¿Mentirme a mí mismo? Murmuró. No interviniste para salvarles la vida antes de venir aquí. ¿No creaste un refugio para ninfas, como pretendía Whis? Hablas como si no te hubieras involucrado ya. Hablas como si el desenlace que temes no se hubiera producido ya. Ella sonrió, algo alegre. Pequeño Dios, hablas como si no fueras a correr a verlos si ya te necesitaran. Tienes toda la responsabilidad, pero ninguna de las autoridades. No es noble, es una tontería. No me dignaré a involucrarme con un idiota como tú. El río repitió los acontecimientos una y otra vez, repitiéndolos una y otra vez. Las palabras de Palas, su forma de intervenir con el niño.
Todo era tan obvio. Tan obvio, que lo supo desde el principio. En el fondo, sabía quién era el niño. Sabía que, a pesar de todas sus palabras, seguía cayendo en hábitos familiares. Un hipócrita, sonrió Hefesto, incluso ahora. La mujer parpadeó, mirando con anticipación mientras Hefesto se arrodillaba ante la figura infantil de Whis. ¿Estás seguro? El niño sonríe. Era cálido y maternal. Asintió, extendiendo una pequeña mano. Pero cuando la tomó, ya no había mano. Solo una voz mientras una serie de líneas brillaban brevemente en su piel. Hasta la próxima. Hefesto suspiró. Deberías haberle dicho eso a Cassandra. Podía sentir el remanente de Whis estremecerse ante sus palabras. La sensación de frío en sus manos era relativamente nueva. Las cadenas que sostenía eran fascinantes, entrelazadas con el poder de Cocytus de una forma que no existía en las demás. Era una sola cadena, que rodeaba su cuello como un collar. Las runas se elevaron mientras su propio calor destruía los encantamientos en su interior. La mujer más corpulenta se arrodilló frente a él, sonriendo. Gracias por la comida. Un torrente de hielo y nieve se clavó en su pecho. Lo que antes era irregular se volvió plano. El hielo estaba sereno en su mayor parte. Aunque si mirabas hacia abajo, solo verías los gemidos de los ecos atrapados en su interior. Una faceta de su poder, una digestión de uno. Quizás su propio eco estuviera dentro de esta fría rareza en algún lugar. Otro espíritu liberado. Pero no había tiempo para descansar. Podía sentir los dedos de Styx recorriendo su brazo. Su mano transparente apuntaba hacia el oeste. Hacia Aqueronte. Siguió la costa del Cocito lo mejor que pudo. Mientras permaneció cerca, la influencia de Hades fue mínima. Pero finalmente, su necesidad de ir más al oeste lo puso cara a cara con la sombra de Hades. A diferencia de la costa en llamas, la zona aquí era y más bonita. Los árboles estaban en pleno crecimiento, las flores eran vibrantes y llenas de vida. Bueno, al menos por lo que pudo ver antes de que oscureciera. ¿Cómo estás? Deja ya esta locura. ¿De verdad crees que puedes arrebatarme el control del inframundo? Hefesto hizo una mueca de estoica decepción. Su mirada muerta se desvió hacia el vacío. Ja 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 ja. La risa estridente de Flegetonte resonó en su cráneo. Sin embargo, entendía por qué. La idea de querer gobernar el inframundo sin cumplir ciertas condiciones era una quimera. La fuerza de Hades se adaptaba perfectamente, como todos los dioses a sus dominios, a las condiciones y la naturaleza del inframundo. La idea de que quisiera tener algo que ver con él era ridícula. Fue una pérdida de tiempo. Aún así, tales suposiciones no se disiparían con palabras, sino con acciones. Aún así, ¿por qué creía Hades que el control de los ríos arrebataría el control del inframundo? Hades no ejercía influencia literal sobre ellos. Claro, los usaba, pero su autoridad no dependía en absoluto de los ríos, ni los espíritus mismos tenían la capacidad de rechazar tal cosa. Si la autoridad de Hades dependiera de los ríos, entonces Quirón no necesitaría un barco, de hecho, ni siquiera necesitaría a Quirón, para empezar. Los ríos eran más bien paisajes del inframundo, cada uno con sus propiedades únicas. Hades los usaba, obviamente, pero eso no era lo mismo que controlarlos. Diablos. Hefesto tampoco tenía influencia sobre ellos. Bueno, gruñó una voz sensual, si juegas bien tus cartas, solo quieres clavar tus dedos en mi torso, no finjas que es algo que no es, suspiró Hefesto. Él silenció su voz por si acaso. Está furiosa, ¿sabes? Rió Styx. Y Hades también. Está más arriba, no tenías por qué hacer esto, ¿sabes? MMM. Las criaturas a su alrededor se convirtieron en cenizas, con su atención en otra parte mientras Styx lo guiaba hacia Acheron en esta oscuridad infernal. Las criaturas estaban extrañamente débiles, todo el pozo de sombras también lo estaba. Algo imposible con los dioses. Hades planeaba algo. Lo que significaba que necesitaba actuar aún más rápido. No era tan insensato como para poner a prueba la paciencia de Hades para siempre. La oscuridad retrocedió, mostrando un río de verdad. El agua era ciertamente más pálida de lo habitual, pero aparte de eso, era agua normal. La orilla estaba repleta de lirios morados, rosas y otras flores de color púrpura. Una joven estaba sentada junto a una roca cerca del río, con su larga cabellera morada ondeando. Debe ser Acheron. Se giró, revelando un rostro delicado. Una barbilla afilada, acompañada de unos ojos azules.
Eran deslumbrantes, brillando con una luz tan inhumana como elegante. Era una pena, entonces, que sus ojos estuvieran ensombrecidos y abatidos. Brillaron un instante, pero ella permaneció en silencio. Sus manos permanecieron en su regazo y vestía una toga a la banda. Hefesto se arrodilló junto a ella. Estoy aquí para liberarte de las cadenas que te atan. No puedo prometerte una libertad genuina, pero al menos puedo. Él se puso rígido cuando ella le ahuecó la cara. Una lágrima cayó de sus ojos. ¿Qué vas ahí? Tú, pobre alma. Se sintió débil, pues toda la resistencia se le escapó de los brazos. Ella lo atrajo hacia su pecho, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. La verdad es que no se sentía diferente. Pero era innegable que ella se estaba alimentando de algo. Una energía azul se había hecho visible ante sus ojos, canalizándose hacia su pecho. Sin embargo, no había alivio para ella. De hecho, parecía aún más triste. Has sufrido mucho, susurró, pobre niña sin nombre. Hefesto forcejeó un momento, pero logró recomponerse lo suficiente como para separarse. ¿Qué me estás haciendo? Archerón sonrió, teñido de lástima. Mi río es el río de la aflicción. Me alimento de la tristeza, el arrepentimiento y la desesperación que persisten en las almas. Lete podrá borrar sus recuerdos, pero es en mi río que sus arrepentimientos persistentes no manchan sus nuevas vidas. Sus labios se fruncieron y sus ojos se llenaron de lágrimas. Las almas normalmente solo llevan un fragmento de tales cosas. Para ella, el núcleo de Festo era visible. Su visión era única, pues las propiedades y la apariencia de dicho núcleo nunca eran lo que ella veía. Solo lo que ella podía purificar era visible. Las almas quedarían manchadas con tales arrepentimientos. Todavía y en su visión acuosa, no vio más que una cascada, un torrente de tristeza y dolor que lo saturaba todo. Por eso se había alejado de él antes de que pudiera verla. No podía mirarlo. Ni siquiera con todo su poder divino, una fuerza superior a la media, lo hizo mella. Era como si hubiera vivido incontables vidas sumido en los abismos más oscuros de la psique humana. Sin embargo, solo podía ver la esencia de un dios que ni siquiera había cumplido los 30. El núcleo de un dios tardaba décadas en madurar por completo, el hecho de que hubiera crecido completamente antes que ella disgustaba aún más a Acheron. A diferencia de sus hermanas, asumió las responsabilidades que le habían sido impuestas con la mayor dignidad y diligencia. Sin ella, las almas se verían abrumadas por las tribulaciones de su pasado, desatadas por los recuerdos. El peso de estos ecos pesaría incluso sobre el espécimen más sano, alterando incluso su biología. Depresión sin causa, tristeza sin fin. ¿Cómo estás vivo? Susurró, pobre criatura rota. Él entrecerró los ojos. Mi vida no te importa. Pero tu libertad sí me importa a mí. Alrededor de su cintura llevaba una cadena similar, una que brillaba como el río tras ella. Él aferró las cadenas, pero ella solo aprovechó la oportunidad para abrazarlo. Está bien, susurró, estarás bien. Hefesto se encogió un poco al sentir sus lágrimas filtrarse sobre su espalda. Por eso rara vez hablamos con Acheron. Siempre es, esto con ella, murmuró Coquitus. Ella es un fastidio. Y nuestra hermana suspiró Styx, además, no es como si todos tuviéramos que residir en este espacio. Y punto disculpe. Concéntrate. Pensó Hefesto. En cambio, para su sorpresa, las cadenas se rompieron en nada, apenas se mantuvieron unidas al disolverse bajo su mano. Parpadeó, preguntándose qué había causado tal degradación. Se sorprendió aún más cuando Acheron simplemente, se hundió en él. Su río, antes gris opaco, ahora brillaba con un etéreo tono púrpura intenso. Se atrevió a mirar dentro, haciendo una leve mueca ante lo que solo podía describirse como tristeza destilada en forma líquida. Sus recuerdos fueron suficientes para sobrevivir en ese frente. ¿Tengo que entrar en sus aguas? Pensó. Nadie respondió, pero el tono aterciopelado de Acheron pronto se filtró. Este mundo es, hermoso. Pero también es inquietante. Pobrecito, sí, lo entiendo. Soy digno de lástima, pero aquí no tenemos tiempo ilimitado. ¿Dónde está Lete? Se giró y parpadeó hacia el río que brillaba con un jade etéreo en la distancia. Una mirada a la izquierda. Una mirada a la derecha. Entrecerró los ojos, con sospecha en cada grieta de su expresión. Es Lete, murmuró con tono descarado. Puedo confirmarlo. Mi hermana y yo trabajamos juntas, ¿sabes? Murmuró Acheron.
Entiendo que, para alguien tan pobre como tú, puede ser difícil ver las cosas con claridad. Es recomendable tener precaución, pero ella está literalmente conectada con Acheron. Es su función, ¿sabes? Hefesto fue paciente, pero ya había tenido suficiente. Espera. No te atrevas. Gritó Styx. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Un silencio dichoso. Styx era tolerable en general. Los comentarios descarados de vez en cuando incluso le resultaban divertidos a Hefesto. Pero 4 de ellos comentando cada una de sus acciones. Entiendo que estés aburrido, pensó Hefesto, pero no puedo distraerme. Corría, sus piernas crujían con un chirrido metálico al pisar las flores. Era realmente espeluznante. Los ríos no estaban ni conectados como paisajes naturales. El inframundo se retorcía y se agitaba con los diversos poderes en acción. Si Hefesto se aventurara a adivinar, esto era obra de Aqueronte y Lete. Conectando sus espacios para facilitarle el acceso. Una posibilidad que solo se daba debido a su proximidad funcional. Sinceramente, fue agotador. Un vistazo rápido a la derecha mostraba el inframundo en sus espirales siempre cambiantes. Lo que fuera que Hades estuviera haciendo estaba conjurando una cantidad enorme de poder. El tiempo que necesitó para tomarlo probablemente se debió a la presencia de Perséfone. Tenemos que darnos prisa. Los pétalos de lavanda dieron paso a árboles áridos, todos secretando el mismo líquido blanco. La luz jade provenía de algunos de los cristales que se formaban cerca de las extrañas aguas. No era transparente, sino que parecía más bien un río de leche. Sus ojos percibieron que estaba saturado, repleto de los innumerables recuerdos de las almas que se habían filtrado a través de las aguas del leteo. El agua burbujeaba ligeramente, pero no se veía nada. Se arrodilló ante el agua, inclinando ligeramente la cabeza. Señora Lete, mi nombre es Hefesto, estoy aquí para liberarla de este lugar, si me lo permite. La respuesta que recibió fue confusa. Como en, un galimatías inhumano. El lago burbujeaba con un repiqueteo de chasquidos y silbidos. Hefesto sintió un tic en el ojo, pero el tiempo apremiaba. Estigia y. ¿Sabes lo que quiero? Murmuró. Me disculpo por silenciarte. Y. Lo odiaba, pero estaba bien. Prometo que no lo volveré a hacer a menos que sea una verdadera emergencia. Y punto bien. Oye, ¿y nosotros qué? ¿Y tú qué? Preguntó ella con sarcasmo. El lago había dejado de burbujear. ¿Y? Preguntó. La petición de Lete es absurda. ¿Y cómo es eso? Ella desea que nades en sus aguas. Y punto que. Es y tímida. Conociéndola, preferiría que olvidaras toda esta cruzada y te fueras a casa. Entonces, ¿para qué molestarse con todo esto? Solo dime que me vaya. El suspiro que oyó traía consigo cientos, quizá incluso miles, de años de bagaje. Era el suspiro de una diosa que había cargado con la estupidez de un hermano de una forma que solo ella comprendería. Porque ella realmente quiere ir. Y disculpa, no entiendo. ¿Quiere venir o no? Ella lo hace. Pero necesito nadar en su río que me haría borrar por completo mi concepto de mí mismo, porque es demasiado tímida para enfrentarme. Eso sería correcto. Entonces detesta socializar. Esa sería una descripción acertada. Hefesto no podía creerlo, pero una representación mitológica de Unikomori acababa de aparecer ante él. Era tan ridículo como descabellado. Sin embargo, tenía una ventaja bastante injusta. ¿Puedes y dirigir su poder? MMM. ¿Qué recuerdos tomaría y así sucesivamente? Y es posible dada nuestra situación, sí. Dame un momento. Necesito asegurarme de que mis hermanas entiendan que no deben ser ellas mismas ahora mismo. Lo que sea que eso significara, a Hefesto no le importó. En su mente, 1000 espadas sin nombre se dibujaban ante él. Las espadas atravesaban todo lo que podían perforar, excepto el río. Listo. Dudando, colocó su mano en el agua y Styx comprendió inmediatamente lo que pretendía hacer mientras miraba fijamente una espada. ¿Importa la cantidad de contacto? Pensó. No, solo duración. Es bueno saberlo. En 5 minutos, un total de 9467 espadas sin nombre habían sido olvidadas. Sin embargo, las espadas dentro de sus ojos se reabastecieron en su arsenal. El proceso parecía redundante, pues la historia de las espadas dentro de él solo replicaba otras armas. Las espadas que chocaban entre sí, una lanza que atravesaba una armadura, una parada de un cuchillo.
Todo se repuso tan rápido como se retiró. ¿Lo entiendes ahora? Inteligente, sonrió Styx, puedo mantener esto según sea necesario. Vamos. Él saltó. Se giró y se encontró con el rostro de una mujer bastante regordeta. Su cabello, blanco y esponjoso como una nube, le caía en cascada, cubriendo sus ojos. Tenía un par de cuernos que se curvaban sobre su cabeza como un carnero, y sus ojos se oscurecían al parpadear. Era de complexión más robusta. De torso corpulento y caderas más anchas. Sus labios eran carnosos y su piel armonizaba con su cabello blanco. No llevaba nada puesto, pero estaba lejos de estar desnuda. Una neblina la cubría desde el cuello hasta la punta de los pies, ocultando los lugares más sagrados de su cuerpo. Parpadeó una y otra vez. Su rostro se enrojeció cada vez más al darse cuenta de que Hefesto la miraba fijamente. En realidad. Mirándola. Se estremeció un poco y su rostro se tornó neón cuando él nadó cerca de ella. El collar alrededor de su cuello se apretó ligeramente y ella tembló cuando sus dedos se cerraron alrededor de él. Disculpas. Esto debería ser rápido. Su toque era agotador y emocionante en el peor de los sentidos para el espíritu silencioso. Un solo toque en su forma real resultaría en la vegetación de cualquier especie consciente. En cambio, produjo 134.674 espadas sin nombre de su arsenal. Uno que fuera fácilmente reemplazable con la ayuda de Styx. Con un chasquido, destruyó la gargantilla, la pobre diosa antisocial tembló por el contacto inesperado. «Vienes conmigo», dijo Hefesto. Lo había dicho literalmente. La pobre diosa desapareció de repente. Por desgracia, sus hermanos no estaban tan interesados en jugar. Entrar aquí. Una mano roja llameante agarró toda la esencia que pudo y le te fue adquirido. Por fin murmuró Hefesto. Fue lanzado. Sin embargo, al aterrizar en la orilla, se encontró cara a cara con una horda de no muertos. Legiones de ellos, pero no se arrastraban como cadáveres. Esqueletos, mejorados con divinidad, se alzaban ante él. Dispersos en su interior se encontraban monstruos de considerable fuerza, y las dos furias restantes. Es comprensible que no estuvieran contentos. Las sombras convergieron y se derramaron sobre los huesos de los no muertos que Hades había conjurado. Fue ingenioso. Cada esqueleto ante él era ahora un conducto para la divinidad de Hades. Lo que una vez fue la categoría más débil de los no muertos acababa de trascender sus límites naturales. Eso no significaba que fueran iguales a un dios en ningún sentido, pero lo que una vez fue una simple mota que eliminar se había convertido en un problema. De todas las cosas que Hefesto esperaba, esto sin duda estaba fuera de lugar. Aún así, había visto cosas peores. Me voy ahora, dijo Hefesto. No tengo ninguna queja ni reparo contigo, señor Hades. Tus palabras son tan huecas como la verdad que tanto defiendes, afirmó Hades. Un esqueleto avanzó, envuelto en sombras. No se veía ni rastro de sus huesos. Solo la luz con forma de ojo en su cabeza indicaba un rostro. Las palabras de Hades resonaron del esqueleto de nuevo. Mis reinos no serán invadidos, sin importar las razones que tengas. ¿El robo de los espíritus es aún mayor, robo? La audacia de su interrupción provocó silencio. La palabra resonó en su voz, impregnada de incredulidad. Hefesto respiró hondo. Sus ojos brillaban con intensidad, extendiéndose mientras su divinidad se agitaba bajo su piel. Las grietas comenzaron en sus manos y poco a poco fueron extendiéndose al resto de su cuerpo mientras hablaba. Hablas como si fueran tuyos, como si pudieras tener dominio sobre alguna deidad. Una burla, mientras las grietas se extienden. Lo veo en el Olimpo igual que aquí. Esta necesidad de dominar, de conquistar. Estos espíritus no son tuyos ni míos. Estuvieron encadenados aquí mucho antes de que fueras siquiera una mota en el ojo de Cronos. El inframundo se estremeció, y el nombre del rey titán quebró algunas de las piedras a su alrededor. Sin embargo, él continuó imperturbable. Cadenas que no has hecho nada por quitar. Eres un dios. Sabes tan bien como yo las pocas libertades que realmente podemos tener. Hefesto se sintió un poco mal al soltar esto, como si fuera la verdad suya. Pero hay que dejar algo claro. Los brazos del joven dios lo rodearon, mostrando el río a sus espaldas. Las aguas, antes lechosas, del leteo se habían vuelto aún más translúcidas, adquiriendo un verde casi inquietante con el paso del tiempo. Los ríos estaban cambiando. Liberaste al mundo de Cronos con Zeus, por eso te has ganado el respeto.
Hefesto miró fijamente a los ojos sombríos del apoderado que tenía delante. Las llamas emanaban de su cuerpo agrietado, el fuego lamía su mandíbula. Las sombras danzaban bajo sus ojos, oscureciendo el brillo dorado como un lobo en la noche. Sin embargo, aún no te has ganado el mío. Estas diosas serán libres. No sabes nada de esta circunstancia, gruñó Hades. Yo sé que es correcto. Se sintió bien decirlo. Las palabras abandonaron su pecho como un peso sobre sus hombros. La verdad que tanto había evitado a ese momento. Esta era una verdad que Milla siempre llevaría consigo. Pero en esta vida, la culpa no la manchaba, para bien o para mal. Bien. ¿Qué sabe un niño del bien y del mal? Se burló Hades. Sé que está sujeto a las circunstancias, dijo Hefesto, y respaldado por la voluntad y la fuerza. Las sombras permanecieron un instante. El proxy comenzó a desvanecerse, y el propio Hades ocupó su lugar. El yelmo en su cabeza brilló con su brillo más sombrío, como si incluso las sombras estuvieran siendo consumidas por algo aún más oscuro. Lo que pasó entre Perséfone y Deméter es asunto suyo. No debería haberse reflejado en tu matrimonio con ella. Lo entiendo. Ella quiere estar aquí. Pertenece a este lugar, pero yo estoy aquí porque a ti y a todos los demás dioses involucrados les importan un bledo las consecuencias, solo a ustedes mismos. Entiendo si esto es una falta de respeto hacia ti y tus reinos. Un ceño fruncido. Ocúpate de ello, dijo Hefesto lentamente. Hades se volvió hacia el joven dios. La intensidad de su poder se disipó ligeramente. El recuerdo de los hermanos mayores cuidando al menor. Un tiempo atrapados en los confines de su padre. De una declaración hecha por un dios más joven y más insensato. Que la justicia prevaleciera. Esa justicia sería de ellos. Ojos que albergaban más vida y fervor del que cualquier dios debería tener. Sin embargo, Hades también percibió sabiduría en ellos. Vergüenza. Por irrespetuoso que fuera este joven dios, Hades no pudo evitar sentir algo de lástima por el chico. Puedo ver por qué a Zeus le gusta tanto, pensó Hades. Era como mirarse en un espejo. Su hermano, en su infancia, era igual de terco en su moralidad. Habría más que aprender, eso era cierto. Aún así, había deudas que pagar. Pero el chico había escapado del tártaro, y aunque era molesto, no era un imbécil irrespetuoso como su hermano. Hades era un dios tranquilo en su mayor parte, se puede tener indulgencia, junto con un regalo. Si puedes irte, dijo Hades, entonces tus transgresiones serán perdonadas. El chico parpadeó, provocando que Hades sonriera con alegría bajo su yelmo. Las emociones de los dioses eran volátiles y fugaces, algo de lo que este joven parecía alejarse. Cae, y usarás tu martillo para crear un símbolo que yo considere adecuado. El niño caería, pero tal vez Hades lo volvería a ver. La visión que lo conmovió profundamente. La visión que lo inspiró a levantarse contra todo pronóstico al ser liberado. La visión de una sonrisa salvaje acompañada por un relámpago. La visión de un héroe. Hades lo sentía, poco a poco, cada vez que veía a su hermano menor. Fragmentos de él que cambiaban lentamente. No era algo en lo que le gustara reflexionar. Aún así, sería agradable volver a verlo. ¿Por qué estaría de acuerdo con esto? Susurró Hefesto. Una sonrisa. Bien, el chico no era tonto. En cambio, Hades lo levantó con la palma hacia arriba, y mostró a un hombre. Las llamas de Hefesto ardieron azules por un instante. Tú. Acepta, y en tu victoria te daré la ubicación de ese hombre que estás buscando. Hades conocía a cada alma de este lugar. Cuando Hefesto irrumpió, las mismas almas con las que interactuó fueron estudiadas exhaustivamente. Al parecer, su suposición había dado resultado. Y acepto. No había duda. El objetivo del chico estaba en la palma de su mano. Hades se retiró, y el esqueleto que habitó por un tiempo se desintegró. Su esposa estaba casi lista para partir, y la respuesta del Olimpo llegaría pronto. Ver a su esposa fue suficiente para despertar incluso al siempre estoico Hades de la forma más absoluta. Si el señor de los muertos era honesto consigo mismo, se sentía un poco avergonzado por su comportamiento con Hefesto. Ver al joven dios llevándose tan bien con Perséfone despertó en él sentimientos que ni siquiera sabía que tenía. Aún así, las flores como su amada no estaban destinadas a vivir aisladas. Perséfone tenía tan pocos amigos que era agradable saber que tenía a alguien entre los olímpicos en quien confiar, por poco que lo deseara. Aún así y no era perfecto.
La chispa de la bestia verde asomó la cabeza, mientras el propio inframundo se estremecía al rodear al Señor del Fuego. La existencia simultánea de un dios significaba que, mientras éste se preparaba para el Olimpo, Hades conversaba con Hefesto, manipulando su reino para finalmente cubrir el área necesaria para este conflicto, y ejercer toda su fuerza. Hefesto gruñó mientras el peso de la divinidad de Hades saturaba el aire, desgarrando todo lo que podía conjurar. Esto era diferente a cualquier enemigo en los recuerdos de Emilia. Ciertamente, había quienes habían alterado la magia de Emilia antes, pero lo habían hecho mediante hechizos, esferas de realidad y otras habilidades condicionales. Las circunstancias más extremas eran para seres que existían más allá del nivel de los dioses. Este punto medio era irritante. Podía sentir su divinidad responder firmemente en su agarre. Sin embargo, en cuanto intentaba conjurarla más allá de la piel, Hades la destrozaba. Cada vez que Hefesto ejercía su divinidad, su propia magia, Hades estaba allí, desbaratando por completo su poder. Pedazo. Una lanza de sombra oscura atravesó un hueco en su extremidad. Un alambre delgado se abrió paso a través de los huecos y se entrelazó como ramas. Los músculos importaban poco cuando sus extremidades eran completamente mecánicas. El flujo de su divinidad se interrumpió y cayó de rodillas, inútilmente. Un control como este no era una habilidad común. Soy un tonto, pensó Hefesto. Debió haber supuesto lo peor. Su otra pierna quedó destrozada, otra lanza clavándose en su brazo izquierdo. Innumerables cuerpos se estrellaron contra él, y los huesos se rompieron y se fundieron en una sustancia parecida al alquitrán, realzada aún más por la divinidad de los muertos. Los monstruos se le echaban encima, desgarrando con sus dientes cualquier asidero que encontraban. La fuerza de su torso era inmensa, y cada forcejeo hacía volar cuerpos y monstruos con cada empujón. Sin embargo, a pesar de su fuerza hercúlea, Hefesto no era inamovible ni imparable. Su cuerpo se cubría cada vez más de alquitrán. La divinidad purpúrea de Hades lo realzaba aún más a medida que se endurecía. Eres fuerte, sobrino, y pero aún tan joven. Ten cuidado. Las palabras de Hades se sintieron entumecidas. Una voz resonó, con un tono más profundo. Soy. ¿Qué es esto? Pensó Hades. Los mismos reinos se estremecieron levemente, la divinidad de Hefesto se enroscó sobre sí misma. La naturaleza misma del poder divino era un flujo continuo, incesante e interminable. La idea de que su corriente pudiera ser tan retorcida era imposible. El hueso de mi espada. Hades sintió asco. Sí, esa era la única forma de describirlo. No tenía forma de interrumpirlo, pues la divinidad estaba enroscada en el propio cuerpo de Hephaestus, no desposada en los mismos reinos que él encarnaba. El fuego es mi sangre. Las palabras retumbaron, pero esta frase salió entrecortada, como si estuviera fuera de lugar. Fue en ese momento que Hades recordó la naturaleza de la crianza de Hefesto. El hecho de que no tenía uno. Detente, muchacho. Gritó Hades. ¿Estás? Mi cuerpo es de acero. ¡Qué risa! Crujido. La sensación se revolvió en el estómago de Hades. La divinidad devastó el cuerpo de Hefesto, apuntándose a sí misma. Del interior del alquitrán sombrío surgieron una serie de espadas. El acero de su fabricación rugió al venir al mundo. La sangre que manchaba su acero era tan caliente que los hacía gritar. Monstruos fueron alanceados, y la repentina oleada de divinidad extranjera irónicamente desestabilizó al propio Hades ante la inesperada intrusión. La visión era algo que arruinaría los recuerdos de Hades. Le arrancaron la piel de la cara, dejando al descubierto dientes y huesos. Su brazo era un desastre destrozado, una serie de cuchillas entrelazadas entre sí. Su espalda era una amalgama retorcida de lanzas, espadas e incluso algunas alabardas. Su cuello estaba desgarrado, luchando por cerrar una herida que no tenía otro responsable que él mismo. El vapor brotó de los orificios abiertos del cuerpo de Festo. El sonido de los engranajes resonó mientras los ojos del dios mutilado parecían mirar directamente a Hades. Quemar. El fuego brotó de su pecho, la reacción ya se había completado antes de que Hades pudiera descubrir un medio para interponer su autoridad dentro de la carne de otro dios. Bueno, si es que Hades siquiera lo consideraría. Contempló al dios joven que tenía delante. Se le encogió el corazón al ver a su sobrino avanzar con dificultad. Sus piernas de acero crujían a cada paso, y el metal roto era un gemido. Incluso sus furias y bestias sin mente se calmaron.
Su cuello fue el primero en encajar en su lugar. Detente, entonó Hades. Su columna se retorció. La herida de su pecho se curó sola con una cota de malla afilada. La autoridad de un dios impulsa la curación de su cuerpo. Sobrino, pensó. CRNK. Hueso, o era metal, retorcido junto con un gong metálico de un hombro que volvía a su lugar. El fuego brotó de las fauces de Hefesto mientras su piel crecía lentamente. El sudor le corría por el cuerpo. Hades había supervisado una tortura tan atroz que incluso un dios la desviaría. Pero esto era algo completamente distinto. El dolor era irrelevante, el cuerpo desgarrado era una visión vieja. Fue la indiferencia. La insensibilidad. El absoluto desprecio por sí mismo. Si algo conmovió profundamente a Hades, fue la apatía. Todos los monstruos cargaron, pero Hades y las furias se quedaron atrás. La divinidad de Hefesto era libre y las espadas que se lanzaron atravesaron a todo aquel que se le acercaba. ¿Qué significa esto? Era una pregunta convincente. Hades lo miró fijamente, observando el torso curado del dios. Sus piernas aún estaban destrozadas, con el metal desgarrado abierto. Era una extraña mezcla de engranajes y capas de metal, pero sin carne. Las furias miraron fijamente a su jefe, pero se contuvieron. Sabían que era mejor no hablar ahora. Hades sostenía la imagen del hombre en la palma de su mano. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, la imagen estalló en pétalos, y las cosas marchitas fluyeron hacia su cuerpo. La última ubicación conocida de ese cobarde, la isla de Naxos. He perdido, entonó Hades, eso es todo. Su voz carecía de la profundidad de su divinidad. La densa sombra se dispersó de su figura, revelando el imponente y gélido rostro que se ocultaba bajo ella. ¿Y qué? Vete, dijo Hades, nuestra pelea ha terminado. Fuera lo que fuese, Hefesto no iba a cuestionarlo. La naturaleza voluble de los dioses era bien conocida, junto con su temperamento volátil. Golpea mientras el hierro está caliente, como dirían algunos. Su movimiento era más lento. Su pierna izquierda gemía bajo el peso. Lamentablemente, el adamantium negro era increíblemente resistente, pero las mismas cualidades que le permitían fluir libremente con la divinidad y albergar una gran fuerza lo hacían irónicamente difícil de reparar con alteraciones. Por eso lo había hecho a mano. Era un orgullo, pero también práctico. Cualquier alteración que hiciera era como una curita. El metal era lo suficientemente fuerte como para reafirmarse, provocando más daño. Saturado como estaba de su autoridad, lo hacía resistente al mismo proceso que podía repararlo rápidamente. Aún así, si quería irse, necesitaba poder caminar. Con un pensamiento, el hechizo se extendió por su prótesis. Su explosión enderezó la pierna, pero las grietas azules que la atravesaban ya se estaban ensanchando. Finalmente, se rompería, dejando a Hefesto en la misma posición en la que se encontraba antes. Pasó junto al Señor de los Muertos, Hades miró más allá, su visión vio algo más de lo que Hefesto podía imaginar. ¿Buscas el Olimpo? Se quedó quieto y se volvió hacia el Señor de los Muertos. Si aceptas reforjar mi yelmo, te llevaré allí. El instinto de gritar que no era fuerte. De arremeter y acabar con ello. Pero los recuerdos de cómo Hades había desmantelado incluso la gran fuerza de Archer lo aquietaron. En un futuro lejano, era probable que Hades solicitara la reforja de su yelmo de todos modos, posiblemente involucrando a Zeus. Si fuera honesto consigo mismo, probablemente reharía la maldita cosa cuando no estuviera tan enojado. Si de todos modos iba a pasar, más le valía sacar algo a cambio y mantener sus términos. Está bien, afirmó Hefesto. Se formó un portal, un agradable cambio respecto a la habitual teletransportación instantánea. Una puerta sombría que se arremolinaba con energía azul claro. La puerta se abrió para revelar el Olimpo en su totalidad, justo al otro lado. No hicieron falta palabras entre ellos. Aunque Hades parecía estar enfadado otra vez. Será mejor que nos vayamos ahora, pensó Hefesto. Hades, por otro lado, aprendió algo importante. Era un concepto mortal, en realidad, uno moderno. Algo llamado doble enjuiciamiento. Ya había castigado a Hefesto por el acto de robar un río del inframundo. En medio de dicho castigo, Hefesto fue y robó a los otros 4. Parte de la razón por la que había dejado pasar las cosas tan fácilmente era la certeza de que podría usar esto de nuevo. Una medida de seguridad por cada río. Una medida de seguridad para garantizar que las acciones de Hefesto no se repitieran.
Una relación cordial era lo mejor. Sin embargo, Hades no era tonto y, por supuesto, precavió sus riesgos. Generalmente él ganaba. Generalmente. Sus ojos se entrecerraron cuando esta parte de sí mismo cerró el portal. Se creía un maestro de las leyes divinas, aunque parecía que aún le quedaban cosas por aprender. Olimpo, unos momentos después, a Hefesto le había llevado un momento adaptarse al repentino cambio de atmósfera y presión. Pero cuando lo hizo, la vista fue tan cálida como la recordaba. Una buena señal, considerando el invierno casi apocalíptico que acababa de comenzar. Aunque desde aquí no lo sabrías. Todo el Olimpo era un hervidero de actividad. El palacio, antaño de mármol e inmaculado, ahora estaba rodeado de una vegetación exuberante. Era una vista hermosa, mucho mejor que la dimensión estéril que había visto antes. Empezaba a pensar que eso formaba parte de la cuestión. Que el Olimpo estaba diseñado para estar vacío, para que los dioses pudieran sentirlo. Aunque sería agradable ajustarse la pierna, ya sentía la tensión del metal. Otra alteración podría astillarla sin remedio. Gran parte de él quería simplemente salir corriendo, arreglarse las piernas y luego cazar al cobarde, pero eso requería tiempo. Tiempo que fácilmente podría ser interrumpido por la situación de Demeter. El vestíbulo del Olimpo estaba abierto a todos, y en el centro de la reunión se encontraba la mismísima diosa en cuestión. Era como si estuvieran en el mundo mortal, con un bullicio de vegetación que oscurecía los tronos que antaño eran de mármol. Incluso se completó con un sol naciente formándose sobre el cielo. Interesante, pensó Hefesto mientras subía las escaleras. Parece que esta vez es un tema abierto. Antes, el Olimpo había sido el interior de un templo inmenso. Sin embargo, ahora estaba rodeado de vida, como si estuviera construido dentro y alrededor de la tierra. Los aromas, las luces y, por supuesto, el color. Todo armonizaba con el esplendor de sus habitantes. Tras pasar un poco de follaje, Hefesto llegó al centro. Se tambaleaba un poco, compensando la debilidad de su pierna izquierda. Demeter adoraba a Perséfone. La rubia se sonrojaba y se sentía avergonzada por el cariño de su madre. Hades estaba cerca, saludando a Hefesto con la cabeza al llegar. Al menos se había calmado. Zeus estaba sentado junto a los demás olímpicos. Por desgracia para él, su aspecto desgarbado era más ruidoso de lo que deseaba. Dioses, pensó Hefesto mientras lo miraban, por supuesto que usan sus sentidos para centrarse en mí. Crujido. Chillido. Avanzó tambaleándose lo suficiente para pararse cerca de Perséfone y se inclinó ante Demeter. Señora Demeter. Él no dijo nada, pero la sonrisa que se extendió en su rostro hizo que incluso Perséfone parpadeara. Un dios de palabra. Me has impresionado, sobrino. Solo hablé con tu hija y su marido, dijo Hefesto. Fueron ellos quienes hicieron el esfuerzo de venir aquí contigo. Demeter sonrió con sorna, arqueando una ceja. Acortó la distancia, agarrándolo por los hombros para levantarlo. Sí, y tus piernas son prueba de un intercambio puramente verbal. Vamos, sobrino, has hecho más de lo que dices. No puedo negar que te debo una. Ahora que Perséfone me ha sido devuelta. Madre. La voz se alzó, pero incluso Hefesto pudo sentir el gemido desde allí. Hades la apoyaba, pero ni siquiera la increíble fuerza de su esposo le infundió valor. No allí. Después de todo, era fácil enfrentarse al odio. Pero el amor. Hefesto se volvió hacia Afrodita, con la esperanza, desesperada, de que ella pudiera involucrarse. Aunque se popularizaba que ella representaba un amor de naturaleza más y sexual, encarnaba el amor en todos sus aspectos. Era extraño mirarla. La forma en que su rostro se distorsionaba en rostros a la vez familiares y extraños. Finalmente, se fijó en una mujer castaña, con un asombroso parecido a Calíope. No hubo respuesta. Sus ojos ni siquiera estaban fijos en nada a su alrededor. Aquí no habría ayuda. Ven, hija, tu tiempo con este sinvergüenza se acabó. Mamá, por favor, yo. ¿Qué se burló Demeter? ¿Qué puedes decir de todo esto? Él lo que yo elija hacer. Gritó Perséfone. No es de tu incumbencia. Ella agarró a Hades y el hombre le sonrió. Lo amo. A él. El inframundo me llama, madre, no finjas que no lo has notado. Hermes y los demás parecían estar disfrutando. A Hera no le importaba en absoluto, pues solo se sentaba junto a su esposo por obligación. Zeus también parecía disfrutarlo, aunque parecía dispuesto a intervenir.
Artemisa frunció el ceño, observando cómo se desarrollaba la situación mientras Atenea permanecía a su lado. Ares, como siempre, parecía estar ausente. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué? Eso es todo lo que tienes que decir. Ella miró a su madre, atónita. Nada te atrapó jamás conmigo, hija, nada. Caminaste conmigo cada momento por tu propia voluntad. Nunca te até, ni te retuve, ni te enjaulé. Había una mirada frenética en los ojos de Demeter mientras miraba fijamente a su hija, que se alzaba sobre ella incluso ahora. Te protegí. Te protegí de ellos. Los dioses menores a su alrededor fruncieron el ceño. Quizás la mayoría desconocía lo que implicaba, pero Hefesto lo dudaba. Su pierna crujió un poco, pero un vestigio de su divinidad ya comenzaba a descender hacia el metal retorcido. No quería tu protección. ¿Qué niño lo hace? Viviste hasta la madurez sin sufrir daño, eso fue más de lo que yo jamás tuve. La vida se le escapó a Perséfone. No y tienes ni idea. Nunca la tendrás y me aseguré de ello. Había una oscuridad allí, un recordatorio. El poder de cosechar no murió con Cronos. Zeus entrecerró los ojos, pero se relajó. Fuera lo que fuese que le preocupara, parecía seguro de que no pasaría. Esta es mi vida, susurró Perséfone, no puedo pasar cada momento de ella contigo. Nunca se suponía que lo hicieras. Tenías la libertad de irte cuando quisieras, el Olimpo era tuyo para explorar, y los reinos cuando estuvieras listo. Eso lo tenías claro. No, lo tenías claro. No tienes nada que hacer contra mí, madre. No puedes hacer nada para detenerme. Demeter se quedó mirando pero su mirada ceñuda no estaba dirigida a su hija y sino a su marido. ¿Esta es tu supuesta protección? Hades se estremeció al sentir que la divinidad de Demeter aumentaba. ¿Le aseguraste esto? ¿Que yo, no podía hacer nada? ¿Que era débil? El cabello de Demeter empezó a marchitarse un poco. De un castaño oscuro, se redujo a un blanco ceniciento. El cambio fue lento, pero la habitación quedó en un silencio sepulcral. Demeter susurró Hestia. Se volvió hacia su hermana, sus cabellos llameantes enmarcaban un rostro triste, libre de su velo. Los espectadores no tienen voz ni voto, susurró con dureza. Hefesto sintió un pinchazo en el corazón al ver la mueca de Hestia. La diosa de cabello ceniciento se volvió hacia su hija. He sido demasiado indulgente contigo, susurró. Ahora lo veo. En mis intentos por protegerte, te he dejado con colmillos o garras. Cerró los ojos, la luz de ellos se fue, ahora solo quedaba un iris tan negro como la tierra. Me mentiste, dijo Demeter. Las palabras resonaron como un aplauso. Las olas resonantes no estaban llenas de rencor, sino de dolor. Perséfone sintió que se le hinchaba el labio y abrió mucho los ojos al ver la sonrisa de su madre. Una sonrisa vacía, llena de dolor en lugar de alegría. Me mentiste, dijo simplemente. Escondiste tus devaneos como un niño pequeño. El mundo se estremeció a su alrededor con cada palabra. Permitiste que Hades entrara a mi reino sin impedimentos, sin permiso ni mi consentimiento implícito. Las plantas comenzaron a marchitarse. Dejando de lado esta falta de conducta, ¿esperas que bendiga este tipo de unión? Lo amo. Espetó Perséfone, con un tono de desesperación en la lengua. Demeter asintió. Sí. Qué pintoresco es tu amor, susurró, mirando a Hades. Un amor demasiado débil para discutirlo y pedir permiso. Hades frunció el ceño y las sombras llenaron la habitación. Un amor demasiado débil para sacarlo a la luz. Las plantas comenzaron a morir, cuyas cenizas caían como nieve, y Perséfone abrió los ojos de par en par. Siempre se había asumido que la muerte de las plantas era su dominio. La vida y la muerte estaban entrelazadas. Era cierto, pues era la diosa de la primavera. Pero Demeter era una diosa de varios niveles por encima de su hija. Una diosa olímpica, cuyos dominios eran mayores de lo que la mayoría suponía. Tu amor, suspiró Demeter, es demasiado débil para siquiera hablar de él. Tu marido, un cobarde. En lugar de enfrentarse a mí, se esconde en sus sombras y acecha a su propio hermano para conseguir lo que quiere. Lo peor de todo ir a la verdad. Vuelves a casa, quizás entonces pueda darte habilidades en lugar de protección. El sonido del metal al encajar atrajo todas las miradas. Las piernas, que antes estaban dobladas y retorcidas, ahora se mantenían firmes. Sin embargo, las líneas azules brillaban mucho más de lo que le habría gustado.
Los ojos de Demeter se agrandaron lentamente mientras lo observaba interponerse entre ellos. Sonido metálico seco. Su puño se cerró. Sonido metálico seco. Con los brazos cruzados. Sonido metálico seco. Hefesto se interpuso entre ella, mirándola fijamente. Inclina ligeramente la cabeza. Señora Demeter. Las plantas dejaron de morir. La diosa de las cosechas, furiosa, entrecerró los ojos. Te debo mucho, sobrino dijo, pero no pienses que esto te da vía libre. Tus palabras son ciertas, afirmó Hefesto, pero con quien elija casarse no es tu decisión. Donde decida estar no es tu decisión. Cómo quiera vivir, tampoco es tu decisión. Hefesto sintió que sus llamas crecían. No finjas que Hades se queda atrás por cobardía. Es el esposo de tu hija. Sabes tan bien como yo que tal posición exige respeto de su parte. Dices que Perséfone no habla contigo, pero ahora no le des la oportunidad de hacerlo. El corazón de Hefesto vibraba con fuego, las grietas entre su cuerpo se fragmentaron. Su llama interior gritaba mientras miraba a la diosa. Soy un hombre de palabra, dijo Hefesto, y le di mi palabra a Perséfone de que regresaría a casa con su marido, aunque tenga que impedírtelo. Hefesto susurró. Perséfone, por favor, esto ya ha ido demasiado lejos. Ya sé que has luchado contra mi marido. Hades parpadeó, y su esposa lo miró fijamente. Era tierno que pensara que no se daría cuenta. Siendo honesta consigo misma, los celos también eran adorables, y excitantes. Mantuvo la compostura, incluso con esos pensamientos. Sin embargo, la forma en que Hefesto la ignoró fue exasperante a su manera. ¿Te pararías ante mí? Se movió levemente, sin obstruir más su visión de Perséfone. Eres su madre. Ese es un hecho que permanecerá hasta el fin de los tiempos. Esta brecha puede ser una barrera entre ustedes, o puedes reparar el puente, mientras puedas. Miró hacia abajo y vio la figura sentada de Hestia. Tía Hestia, ¿es posible darles privacidad? Esas palabras no deberían interpretarse como entretenimiento. Hestia parpadeó, pero sonrió. Una neblina llenó la habitación y los rodeó a los cuatro. Señora Demeter, usted dice que me debe algo, ¿no? Se quedó quieta, con una inquietud evidente. Sin embargo, duró poco. La diosa mayor sintió que se le suavizaban los ojos al ver a su sobrino. Era extraño lo maduro que le parecía, cuanto mayor. Sin embargo, al mirarla ahora, no vio más que a un dios demasiado joven. Para envejecer tan rápido. Humildemente, solo te pediría una cosa, dijo en voz baja. Escúchame atentamente. Con todo. Prométeme que hablarás con ella, la escucharás y considerarás los deseos de Perséfone. Perséfone parpadeó, e incluso Hades la miró como si fuera un completo idiota. Un favor de Demeter fue una gran bendición. ¿Eso es lo que me preguntarías? Susurró. El color de su cabello comenzó a brillar, como el trigo de un día de verano. Sí. El joven dios se giró para mirar a la madre y a la hija. Me han dicho que la familia es importante. Los dioses y las diosas son inmortales. ¿Preferirías pasar esta vida con odio, o con amor? Pensar en la situación de Hefesto infundió compasión en el corazón de Demeter. Una compasión que se ahogó en su propia mezquindad. Mirando a su hija ahora, su actitud, tan retraída. La había abandonado por completo. Horrible y repugnante. Y sin embargo, allí estaba, gritándole, menospreciándola. Cierto, Perséfone había cometido errores, pero era una niña. Ella no lo era. Juré que sería mejor que ellos, dijo Demeter. Un cabello rubio brillante, una figura que parecía haber regresado a la de una mujer de 20 y tantos años. Parecía como si se hubiera quitado un peso de encima. No lo he hecho muy bien, ¿verdad? Susurró. Demeter pasó junto al dios del fuego y rozó levemente el rostro de su hija. Muéstrame, dijo agarrando el cabello de Perséfone, muéstrame cómo realmente eres. El cabello se volvió blanco y la hija creció hasta alcanzar la estatura de su madre. Háblame. Te escucharé, de verdad, pero tú también me escucharás. Ella fue a abrir la boca, pero su madre le puso el dedo encima. ¿De verdad crees que no tienes culpa? ¿Cuánto tiempo hemos perdido ya con suposiciones? Estoy dispuesto, ¿y tú? Una cuestión de vulnerabilidad. Una que Festo rechazó con una respetuosa reverencia. Se giró para marcharse, ignorando la mirada de Demeter, que lo seguía con los ojos nublados. Al salir de la bruma del poder de Hestia, Hades no tardó en seguirlo.
Mi señor, dijo Hefesto. Hades solo asintió. Pero el gesto fue suficiente. Bien hecho, sobrino. Hestia estaba de pie junto a él, su propia forma parpadeaba ligeramente. Te has esforzado demasiado, suspiró Hefesto. En cierto modo. No puedo involucrarme directamente, pero curiosamente, puedo atender peticiones como la tuya. Me he convertido en una existencia bastante extraña. El deseo de liberarla era profundo, pero se mantuvo callado. Era difícil ignorar el instinto, pero el tiempo pasado en el inframundo le había dado perspectiva. Palas y Estigia tenían razón, en parte. La idea de ofrecerse una y otra vez para pedir ayuda era, en última instancia, inútil. Además, no tenía forma de investigar siquiera la situación de Estia. Después de todo, Styx había sido un accidente literal. Descubrir la situación de Estia no iba a suceder de la noche a la mañana y, francamente, tenía preocupaciones más importantes que abordar. Hera y varios otros dioses se habían marchado hacía tiempo, incluso Zeus. Con el entretenimiento acabado, ya no había necesidad de estar allí. Se giró hacia la bruma, con una leve sonrisa formándose ante el abrazo que madre e hija compartían. Su trabajo aquí ya estaba hecho. Si había problemas, ahora era su problema. Qué extraño, murmuró Hefesto, por mucho que detestara la teletransportación, ahora sería conveniente. Miró a su alrededor, esperando que alguien lo oyera. Lamentablemente, nadie respondió. Bueno, eso no era del todo cierto. Graznar. El chillido de Ifrit entró en la habitación, el pájaro legendario canturreó mientras aterrizaba en el hombro de su amigo. Todo está bien, supongo, sonrió. Su visión compartida le mostró todo lo que necesitaba saber. La isla estaba a salvo, su hogar protegido. Mejor aún, no hubo bajas. Podía sentir la autoridad de Whis apoderándose de él. Estaba conectado a la isla de alguna manera. No tan profundamente como otros dioses, no, pero lo suficiente como para establecer una especie de límite. De esas donde los huéspedes indeseados de naturaleza divina no podían caminar. Dudaba que fuera infalible. Después de todo, Demeter era un ejemplo claro de cómo incluso el reino personal de los dioses puede ser invadido. Préstame tus alas, Ifrit. Llévame a casa. Un aleteo de plumas ardientes, y partió. Era cálido, se arremolinaba en el interior de su amigo. No era el vuelo típico de un pájaro, pues Ifrit adoptó la forma de un torrente de llamas, aullando en el aire abierto mientras volaba a toda velocidad. Basta decir que llegó a casa a tiempo. El suelo ya se había liberado de la inesperada nieve. Todavía hacía fresco, como un día de otoño, pero la luz del sol del mediodía lo hacía sentir como nuevo, y ¿por qué no? Por fin lo tenía, la pista que necesitaba. Pensé que necesitaría darme tiempo, pensó Hefesto, pero lo tengo. El hombre pudo haber sido un medio para un fin, pero con él llegaron pistas reales sobre la causa de la farsa que sufrió Calíope. Respiró hondo. El aire fresco tenía un sabor casi mentolado. Se sentía increíble. Se sentía increíble. Necesitaba prepararse, reunir sus materiales. Por fin, Ifrit dijo Hefesto, podemos cazarlo. Puedes explorar el terreno, viejo amigo. Sé que es territorio del padre del vino, pero haz lo que puedas. Ifrit revoloteó un poco antes de salir disparado del brazo de Hephaestus. Por fin, sonrió, por fin puede ser, auge. Su pierna izquierda explotó al instante, y la tensión de sus piernas hizo que sus extremidades forjadas se desprendieran por la fuerza. Los fragmentos de metralla se clavaron en la carne expuesta, enterrándose en la madera. Cayó hacia adelante, de bruces, con el puño cerrado. Se giró y miró hacia el cielo mientras Ifrit flotaba sobre él, negándose a irse. Mierda. Y primero, nuevas piernas, luego aventura. Mientras se recogía en su pecho, Hefesto se arrastró hasta su casa. Parecía que necesitaba tiempo para prepararse adecuadamente. Le llevaría un tiempo hacerlo. Su cacería comenzaría pronto. Los ojos plateados en el bosque que lo observaban se aseguraron de eso después de todo.